Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. La policía de Playas de Rosarito es la más corrupta del estado. Policías dados de baja, policías enjuiciados, policías relacionados con el crimen organizado, policías de escoltas de narcos y también por temas de desaparición forzada. Esto vamos a analizar el día de hoy como uno de los temas centrales, al igual sobre lo que ocurre en materia de violencia en Mexicali, cuando hablamos de 2 feminicidios tan solo en menos de 12 horas en la capital del estado, va en incremento el número de asesinatos. También estaremos abordando el ambiente político que se respira después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lo que terminó siendo una carrera institucional. Son de estos vicios del viejo PRI, del viejo PAN, que no se puede, que asumió Morena como suyos ya y que termina siendo un lastre después de los anuncios importantes que dio la presidenta en la capital. También estaremos hablando sobre este accidente en La Rumorosa. Ya urge una rampa de frenado de trailers en lo que es la caseta del Hongo. Estos temas y más estaremos analizando el día de hoy también con la periodista Gabriela Martínez de El Universal. Así que ya iniciamos. Pues acá a las 8 de la noche, como nos tiene de lunes a jueves, y que de manera pues ya retomamos nuestras actividades los viernes y los domingos con la editorial, con la videocolumna que publicamos bajo la producción, ya sabe, nuestra, la producción de Isaac Zavala, quien ha terminado por tener pues esta tarea de a producir todo el contenido periodístico que hacemos aquí en Lindero Norte. Y pues bueno, de esta manera le agradecemos siempre a Isaac que se rife el físico con nosotros y que no solamente nos dé la oportunidad de hacer este análisis de todos los días, hacer esta pues círculo de discusión, debate, de cuestionamientos. Ustedes de aquel lado de la pantalla, aquellos que nos ven a través de nuestra plataforma en YouTube, que es prácticamente donde concentramos toda la mayor parte de nuestra comunidad, pero también a ustedes que nos ven en Facebook, le agradecemos que así lo haga y que se quede con nosotros, que comparta la información, que nos haga los comentarios correspondientes. Ya sabe que contestamos cada uno de ellos y nos damos la oportunidad de también tomar muchos de sus comentarios para investigaciones futuras. Y vamos con varios temas, pero primero déjeme darle a conocer esta semana, que es una semana que han organizado en honor a Sergio Haro, compañero periodista de muchos años y que pues ya hace algunos que falleció por causas de su salud, y que Jesús Cervantes junto con otros amigos de el propio Haro han hecho una semana de pláticas, de foros, de discusión sobre el periodismo, y justamente esta es los días y las actividades que se estarán llevando a cabo tanto en Casa de la Cultura como en la Facultad de Ciencias Humanas en lo que es pues el área de comunicación, en donde el propio Sergio Haro dio clases, y en uno de estos días pues vamos a estar participando nosotros, agradeciendo obviamente a Jesús, que es amiga nuestra y que formó parte de los colaboradores de Lindero Norte en una de sus etapas, cuando estábamos con fondo negro y con otro tipo de formato. Pero el día de hoy inició estas charlas en la Facultad de Ciencias Humanas. Hoy todas se concentraron en la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura, donde hicieron la proyección del documental Reportero. Y también el día de mañana habrá actividades, ya en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Ahí también estarán compañeras periodistas Maridilia Gómez y Laura Sánchez Ley. Habrá el miércoles actividad de fotografía, al igual que charlas en la facultad. Va a estar Laura Castellanos, periodista independiente, que va a estar conectada vía Zoom. También el compañero periodista Jaime Delgado, de Periodismo Negro. Y el jueves estaremos nosotros. Estaremos en la Facultad de Ciencias Humanas ahí, como parte de esta actividad que hacemos en Lindero Norte.
y en otros proyectos en los que trabajamos, pero especialmente acá en Lindero Norte, dando a conocer pues temas sobre seguridad, sobre riesgo en la actividad periodística y lo que representa pues hacer periodismo hoy en día. Así que la Facultad de Ciencias Humanas el próximo jueves, de todas maneras ese mismo día lo estaremos dando, un día antes, perdón, lo estaré dando a conocer a las 5 de la tarde. Estaremos dando ahí una plática con alumnos, alumnas y de la comunidad en general, que se quiera sumar y que quiera participar, pues ahí estaremos en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Ya el viernes estará Rosario Mozo de Z y el Incorpus de el periódico El Reforma, que pues bueno, también estarán haciendo su presencia en esta semana, que habrá la liga de Zoom para las conferencias, periodistas de Baja California, que estaremos pues participando en este programa de la semana de periodismo Sergio Aro Cordero. Y bueno, déjeme iniciar ¿con qué iniciamos, mi querido Isaac? A ver si, con el tema del accidente. Vamos al accidente porque, mire, esto que ocurrió el fin de semana, pues de nueva cuenta pone focos rojos por lo que significa una de las zonas donde ha habido accidentes de manera recurrente. Hace 2 años hubo un accidente fatal en donde un tráiler chocó contra vehículos que se encontraban estacionados, bueno, no estacionados, estaban haciendo fila para pues pagar la cuota en la caseta de El Hongo, y ahí pues en esta zona del ejido Luis Echeverría o poblado Luis Echeverría terminaron muriendo. Hubo muertes en ese entonces, hace 2 años, se incendió todo lo que es la caseta y vaya complicación que se vivió durante varios meses. No solamente, obviamente lo que más preocupa son las muertes, pero en este caso también la afectación en la infraestructura terminó por afectar el flujo vehicular. Tenías que transitar por la carretera libre y así fue durante varios meses. A 2 años de distancia, este fin de semana, el viernes para ser exactos, a las 9 de la mañana se suscita otro accidente que, si bien aquí no hubo muertos, afortunadamente, sí hubo al menos 10 lesionados, 3 de ellos de gravedad. ¿Qué le parece si vemos una de las tomas? Ahorita les dejamos con todo y audio para que usted vea y escuche lo que se vivió, momentos críticos de uno de los trailers que transportaba alfalfa y que termina impactando. Otro conductor de un tráiler es el quien graba estas imágenes que subimos a linderonorte.com. ¿Y qué le parece si lo escuchamos? Estos son los de enfrente, ¿no? Ahí tenemos también varias imágenes que muestran el momento crítico que se vivió ahí a la altura del kilómetro 92, 105, en la carretera de Autopista Federal, que le corresponde a Capufe, y así quedó uno de los vehículos. Afortunadamente, le digo, son 10 lesionados, 3 de gravedad. El conductor del tráiler pues se quedó sin frenos y terminó también para el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Mexicali, pues quedaron algunos varados atascados durante varias horas. Otro también se habilitó por la zona de la carretera libre y el flujo vehicular. Pero aquí lo más importante son los lesionados. Y esto que, de acuerdo al reporte, este tractocamión que se habría quedado sin frenos, pues generó heridas, a 3 de ellos importantes, por lo cual los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Tecate, al Hospital de Iztacali y a la Clínica 6 del IMSS.
Durante varias horas estuvo cerrada la carretera, pues no es para menos como quedó. Afortunadamente no se incendió el lugar, no generó más daños, que ese era uno de los temores que se tenía por parte de los trabajadores de ahí, de la caseta del Hongo, donde uno de las peticiones que ha sido recurrente son rampas de frenado de un lado, tanto personas que van rumbo a Tijuana como del otro lado quienes van rumbo a Mexicali, y lo que están pidiendo es que en alguna de estas zonas esté esta rampa de frenado, porque no solamente hablamos, principalmente han sido trailers o tractocamiones, pero también vehículos, también vehículos que se han quedado sin freno en esta área y que han ocasionado accidentes. Antes de hace 2 años, donde hubo muertes, en 2 años atrás también una persona que se había quedado sin frenos se impactó con otro vehículo en el cual hubo una persona fallecida. En otra ocasión también se impactó al quedarse sin frenos. No hubo personas fallecidas, pero sí fue un gran problema. Recuerdo de una de las víctimas para que recuperar, para empezar a atender médicamente a su familia, creo que era su esposa, y también para que le hicieran válido el seguro por daños mayores, porque hubo pérdida total en uno de los vehículos. Entonces, si así nos vamos, ha sido, le digo, de manera recurrente un problema ahí en el Hongo. Y bueno, también comentarle que este fin de semana, en menos de 12 horas, hubo 2 feminicidios en la capital del estado. Ahí tenemos una fotografía que justamente es la zona del Valle de Mexicali, en donde en el patio se observa que está personal de la Cruz Roja, están policías municipales. Todo esto ocurrió, le digo, este fin de semana, cuando, de acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía, se reportó a las 4:49 horas de este domingo, del día de ayer, al exterior de un domicilio en el ejido Veracruz. La víctima, identificada como Cecilia Judith Cervantes, que fue ultimada a balazos cuando descendía de su vehículo, un Toyota Corolla color blanco con placas de circulación de California. Al interior del domicilio, que es lo que se observa ahí, ubicado frente a una escuela primaria, estaba una mujer y 2 hombres lesionados por disparos de arma de fuego. En el lugar se encontraron 7 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y pues hablamos que este asesinato de esta mujer, que mientras se bajaba de su carro, pues fue ultimada a balazos. 2 vehículos, un vehículo está relacionado, también se encontró en el lugar, y otro es en el que viajaba la víctima, donde se encontró también cerveza y varios elementos más. Un asesinato a sangre fría. Le terminan por disparar ahí afuera de su domicilio. Y otro asesinato que ocurrió horas antes, alrededor de las 5 de la tarde, pero esto ya en la carretera estatal número 1 del ejido Tula, a la altura del rancho Rodolfo, en el Valle de Mexicali. Ahí fue el primer feminicidio. Ahí lo que se localizó primero, se reportó que en una zona de parcelas estaba un vehículo tipo pick-up que había sido incendiado, que había sido quemado. Cuando llegan policías municipales, agentes de investigación de la fiscalía y bomberos, se dan cuenta que a un lado de este vehículo se encontraba una mujer también con quemaduras en gran parte de su cuerpo. Todavía tenía alguna parte de su vestimenta, y las lesiones que se le veían y que eran notorias. Dentro de las lesiones, de acuerdo al informe policial homologado, que forma parte de la carpeta de investigación, presentaba 5 lesiones visiblemente en el rostro, además de las quemaduras. Es decir, una persona o varias personas la asesinaron e intentaron incendiar no solamente el cuerpo, que sí, terminó siendo víctima también de que le incineraron, sino también el vehículo. Eso fue lo que llamó la atención de las autoridades, que se estaba quemando un vehículo en medio de las parcelas ahí en el ejido Tula, sobre la carretera federal. ¿Qué pasa? Que cuando llegan observan que esta mujer con 5 heridas también presentaba 3 tatuajes, un durazno en el cuello, una leyenda en el costado derecho que dice "De todas viven Los Ángeles", y una figura ilegible en el abdomen. Este feminicidio de esta mujer, que todavía no ha sido identificada, pues forma parte de la violencia que ocurre en Mexicali, en donde pues ya hablamos de un incremento, o sea, más de 20 asesinatos en lo que va de este mes,
lo cual viene a complicar. Déjenle comento bien las estadísticas, que acá las tengo de acuerdo al reporte oficial de la autoridad. Estamos hablando que van 158 asesinatos en este 2025 en Mexicali, tan solo en la capital. El año pasado, ya lo hemos comentado, 230. En el mes de septiembre han ocurrido 21 homicidios. 21 homicidios en lo que va de este mes. El mes pasado hubo 23. El año pasado, perdón, en este mismo mes hubo 23. El próximo mes es cuando hubo más asesinatos en 2024, que fueron 35. Y bueno, así hemos ido en incremento por parte de la criminalidad. En materia únicamente hablamos de homicidios, 158 asesinatos cerrando este mes, ya encaminados en el último trimestre del año, que esperemos no sea tan violento, pero todo parece indicar que sí lo será. Y justamente en gran medida de esta violencia que estamos viviendo es la guerra del narco, la guerra entre dos células delictivas, pero en una ya se sumó otra, y hablamos de los Chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y hablamos por el otro lado de los rusos. Se nos viene, todo parece indicar, un cierre de año más violento todavía, como el del año pasado, que fue cuando ingresa Luis Felipe Chan y se incrementaron el número de asesinatos. Ahora, de nueva cuenta, estamos frente a un escenario complicadísimo por esta alianza que era impensable hace más de un año, ¿eh? Era impensable esta alianza entre Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho. Ahora, para enfrentar a este grupo que es el dominante en Mexicali, en el Valle de San Luis Río Colorado y en otras latitudes de Baja California, pues está haciéndose esta alianza impensable. Sobre eso hicimos nuestra editorial del viernes, que tuvo mucha aceptación. Si usted no la ha visto, aquí búsquela en YouTube también. Ahí forma parte de los reels que subimos en YouTube y de los videos. También en nuestro Facebook y también en nuestra página en linderonorte.com. No hay manera que usted no lo encuentre. Pero ¿qué le parece si le comparto este análisis? Porque forma parte de esta violencia que se está registrando actualmente en Baja California. La amenaza se cumplió. El Cártel Jalisco Nueva Generación se alió con los Chapitos y ya participan en la guerra contra los rusos en Mexicali. Hace un par de meses cuestioné al secretario de Seguridad Pública, Laureano Carrillo, sobre la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del estado. El funcionario estatal dijo que sí había un riesgo latente, pero que hasta el momento no se tenía operaciones en la capital, a diferencia de Ensenada, de Tijuana y de Playas de Rosarito, pues al parecer era cuestión de tiempo. Quizá ocurrió más rápido de lo que esperaba la misma autoridad estatal y federal, según como ya lo hacían ver en las mesas de seguridad. La amenaza de los Chapitos de continuar la guerra contra los rusos, ahora en alianza con el Cártel Jalisco, se cumplió. Ya no es un riesgo, es una realidad en la que además se avisora un enfrentamiento más sangriento para el cierre del año. La manera en que se hizo notar esta alianza fue con un multihomicidio en Villas del Rey, al sur de la ciudad, en donde ultimaron en el patio de una casa a 2 hombres y a 2 mujeres. Este lugar, identificado en la investigación de la Fiscalía General del Estado como un punto de venta de droga de los rusos. Pero previo a este múltiple asesinato fue colgada una narcomanta en la que prácticamente los Chapitos y el Cártel Jalisco emiten una amenaza. Una semana después fue colocada otra tela con una nueva amenaza hacia la Fiscalía, también firmada por ambos cárteles. Realmente el mensaje era la población en general, pues ambos grupos ya tenían una asociación delictiva un tanto silente en las calles de Mexicali. La autoridad sabía lo que venía, y los narcomenudistas también. El incremento de homicidios en Mexicali y las desapariciones en La Rumorosa tienen como principal causa la guerra entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa, que vive una implosión desde el 2018. Esta frontera, especialmente Tijuana, Rosarito y Mexicali, es el escenario más peleado por los cárteles. Una guerra a gran escala, con decisiones que se toman desde el Triángulo Dorado del narco en Sinaloa y con batallas que se viven en las calles de Mexicali.
Ahí está la información, la producción de Isaac, quien es el productor de este programa y que además, pues bueno, nos lleva a este análisis. Le invitamos a que vean nuestras editoriales. El miércoles yo creo compartimos la otra que hicimos sobre las órdenes de aprehensión en contra del ruso y todo lo que significa históricamente que los líderes o los cabecillas de los grupos criminales no tengan órdenes de aprehensión. Pero ahora déjeme cambiar de tema, porque también en linderonorte.com este fin de semana le dábamos a conocer un caso que expuso la diputada Johanna Gilbaja, diputada petista del Congreso local, que daba a conocer un caso de una telesecundaria que uno pensaría pues puede ser en comunidad rural, pero realmente es de la zona periférica de la misma ciudad de Tijuana, de esta zona metropolitana, de esta zona tan boyante, con tanto recurso, con tanto movimiento, punta de lanza de del distrito médico, punta de lanza de la inversión, punta de lanza de muchas cosas y sobre todo de la migración. Pues ahí, justamente en la ciudad de Tijuana, de acuerdo a lo que expone la diputada y de lo cual Lindero Norte la pudo entrevistar, pues señala que no tiene la telesecundaria número 117 ni agua, ni luz eléctrica y además, pues los adolescentes están en condiciones deplorables, una zona muy marginada. Esta telesecundaria 177 con la clave 0021G, ubicada en la calle Amapa de la colonia Valle Imperial, esto al noreste de Tijuana. Ahí la legisladora señala que están en condiciones donde no se les está respetando su derecho a la educación a los adolescentes y a las adolescentes, y señaló la diputada que sin educación no hay movilidad social, no hay justicia y sin presente, pues dice, no hay futuro. ¿Le parece si escuchamos algo de lo que la diputada dijo sobre este caso de la telesecundaria 117 que vaya que está en condiciones deplorables? La verdad, sí me gustaría que me informaran sobre la escuela. Qué lamentable que tenga que ser una misma compañera diputada porque la secretaria de Educación no puede o no le da para más. Pero bueno, está bien. Me gustaría recibir ese informe. Y no es un tema personal porque no estoy pidiendo que pongan baños en mi casa. Estoy pidiendo que pongan baños en una secundaria donde las han estado ignorando, donde les dicen que no hay presupuesto y personas de prácticamente de un estatus social popular muy carente han juntado 200,000 pesos en rifas. Eso son ganas, eso de verdad son ganas de querer hacer las cosas. Yo no estoy defendiendo lo indefendible o traigo la consigna de un partido en el poder para defender a alguien. Digo lo que pienso. Y sobre todo, no le estoy pidiendo un favor, es su trabajo y es un mandato constitucional el que ella aceptó al ser secretaria. Es su obligación, no es un favor. Y no es un tema personal, es un tema en el que le estoy pidiendo que ponga baños en una secundaria o que busque la manera de hacerlo. Pero bueno, la obligación secretaria de la secretaria estatal, tal vez hay funciones de temas educativos que salen de sus funciones, son algunas federales y otras en otras áreas. Pero que su trabajo no es delegar, responder y vincular también, el informar. Aquí la situación, compañeros, es que imagínense si no atiende el mensaje de una diputada que es la representante, que la gente votó por mí para que los representara. ¿Qué se puede esperar de un ciudadano de a pie? Cuando lo primero que haces es querer llamar para preguntar sobre un tema educativo y lo primero que hacen es, ¿tú quién eres? Está ocupada, ahorita no puede atender. ¿Usted cree que eso es clase política? Que baja la política en Baja California, discúlpenme. Los invito a sumar también y a recorrer las calles. No se puede entrar a esa telesecundaria. Traigo un pick-up y se los juro, no podía entrar el pick-up. Tuvimos que bajar a empujar ese pick-up. No tienen nada absolutamente. No les llegan ni siquiera los apoyos sociales. ¿Vieran el trabajo que me costó ingresar a esa colonia con despensas y con apoyos para la gente? La gente muy agradecida. Y dicen, nunca nos llegan los apoyos sociales porque es muy difícil entrar a nuestra colonia y nadie se anima. No tienen agua, no tienen servicio de drenaje, no tienen luz, no tienen calles, no tienen absolutamente nada. Deberían de ver la tristeza en la que viven. ¿Y saben por qué es que se aferran tanto a estos baños de esta telesecundaria?
porque ni siquiera tienen transporte público ahí. Tienen que caminar largas distancias y no cuentan con un vehículo. ¿Ustedes creen que tienen el dinero para estar comprando todos vehículos y poder llevar a sus hijos a la escuela? Pues forma parte de estos reclamos que hacen desde el Congreso local, en este caso la diputada Yona Gil Baja, que es una opositora prácticamente hacia gran parte de las políticas públicas que tiene, y en esta de materia educativa se ha pronunciado en materia de salud, en contra del gobierno actual, el gobierno morenista de Marina del Pilar, y ese es el planteamiento sobre la telesecundaria 117, y bastaba ver las imágenes para ver en las condiciones en las que se encuentra esta escuela, que bastante olvidada está, y en la marginalidad, y como decía la diputada, ¿no? O sea, no llegan tampoco los apoyos sociales. Y bueno, cambiando de tema, comentarles sobre, antes de enlazarnos con mi querida Gaby Martínez, pasarles es que vaya semana que vivió Marco Moreno, el secretario de Hacienda del gobierno de Baja California. Tenemos entendido que ya prácticamente está despidiéndose y que será efectivo a partir del 1 de octubre su salida del gabinete de Marina del Pilar, con quien estuvo estos 4 años de gestión, y en donde ha sido pues el personaje dentro de estos grupos de tecnócratas, pero sobre todo especialistas en materia financiera, en materia de la hacienda pública, que ha dado una estabilidad al gobierno, incluso recientemente con una buena calificación en HR Ratings, quien es una de estas calificadoras crediticias que ha colocado o ha subido de calificación a las finanzas baja californianas. Bueno, en gran medida es el propio Marco Moreno, que ya luego estaremos analizando a profundidad mucho de lo que Marco Moreno significó o significa todavía, porque quedaría Andrés Pulido, quien era secretario de egresos, bueno, quien es todavía y quien va a suceder al propio Marco Moreno, secretario de Finanzas, y él era secretario de egresos de esta dependencia estatal, que ha sido realmente una de las piezas importantes dentro del marinismo, ¿no? Lo que no fue, por ejemplo, en el caso de Osuna Millán, y en su primera parte la de Kiko Vega, un desastre por el incremento de la deuda, por el mal uso de los recursos públicos, por la mala ejecución de los programas, por ocurrencias mismas, pero fue pésimamente llevada por Valladolid en el caso de Kiko Vega. Y en el caso de Osuna Millán, bastantes broncas tuvieron en materia también de finanzas. Y ha sido en la gobernadora Marina del Pilar pues un punto de quiebre para poderle dar una estabilidad a su gobierno. Sale Marco Moreno, ya lo adelantábamos la semana pasada, llega Andrés Pulido, y uno de los grandes problemas lo tuvieron con Marisela Díaz, quien era la subsecretaria de Ingresos. Una implosión en la Secretaría de Hacienda que luego estaremos analizando a profundidad. Pero le digo, vaya semana que le tocó vivir a Marco Moreno. Le roban su casa, le roban su colección de 16 relojes de alta gama, le roban dinero, lo vulneran en su hogar. Al parecer fueron trabajadores domésticos. Y en el caso de pues el Cinema Curto, este lugar que es considerado patrimonio cultural de Baja California, pues lo terminaron por quemar, por incendiar, no todo por dentro, y ahí tenemos el trabajo de los bomberos que se rifaron el físico y que pues realmente fue el humo más que nada, y algunos muebles se terminaron por tiznar, sí se terminó por quemar una parte, aún así pues sacaron avante los bomberos y terminó por, sí, ayudar mucho, que se reportó a tiempo, que se hizo la labor rápida con extintores y también bomberos pues, sacando la casta ahí para que no representara mayor problema. Pero le digo, imagínense, tremenda semana que le tocó vivir a Marco Moreno, porque pues se le quema el Cinema Curto, que es de su esposa, pero también pues sabemos la participación que tiene y la operación financiera que también hizo hacia este lugar icónico, considerado patrimonio cultural de Baja California. Y bueno, bastante problemas los puso en el ojo del huracán al propio Marco Moreno con ese tema, ¿no? Y los beneficios que ha traído el que tenga en un lugar donde hubo una inversión millonaria en la zona centro de la ciudad, que sí, lo rescataron y todo lo que ha significado el Cinema Curto para esa zona, para levantarla, pero también con mucho apoyo gubernamental, bastante. Pero
pues una semana complicada, aún así, pues ya el propio Marco Moreno saldrá, se queda un hombre de sus confianzas, se queda una estabilidad en las finanzas, pero la estabilidad no quiere decir que no tengamos problemas a futuro, como es Iztecali, como son paraestatales, como son los ayuntamientos. Bastantes problemas todavía se tienen y se nos viene un presupuesto que ya veremos qué es lo que nos presentan. Un presupuesto para el 2026, si alguna sorpresita tiene o no. Lo que sí es que Andrés Pulido, el nuevo subsecretario de Hacienda, bueno, el subsecretario de Hacienda y el que será el nuevo secretario de Hacienda a partir del 1 de octubre, es quien ya viene trabajando y diseñando con dependencias, con legisladores y legisladoras, el presupuesto que tendremos para el próximo año. Pero sí, bastante complicado. Y bueno, vámonos a meter ya de lleno al tema de Rosarito, porque mire, ¿la policía de Rosarito es la más corrupta? La policía municipal. Habrá que preguntarnos. Sí, esto va más allá de las mordidas, ¿eh? Va más allá que usted lo hayan detenido al no hacer un alto, o va más allá de que usted lo hayan detenido por hacer, no sé, en exceso de velocidad o por un borrachazo. Estamos hablando no estamos hablando de faltas administrativas o de un delito que pudiera ser, que es la extorsión, que es el cohecho. O estos secuestro express, que cuando los policías municipales te llevan al cajero para que saques dinero, pero te retienen hasta que no se los des, pues es un secuestro. Estamos hablando de estos delitos que van también con el tema del narcotráfico. Estamos hablando de estos delitos que principalmente se han centrado en la desaparición forzada de personas. Y en donde la Policía Municipal de Rosarito, que históricamente ha sido señalada y vista por su relación con narcotraficantes, sí, como también en el Valle de Mexicali, sí, como también en zona de Maniadero en Ensenada, sí, también como en varias zonas de Tijuana. Pero aquí, ¿cómo se ha focalizado? Incluso con la misma Araceli Brown, cuando llegó, fueron suspendidos al menos 5 agentes municipales por estar relacionados con hechos delictivos. Imagínense. Y ahora también ha sido de manera recurrente los señalamientos por las extorsiones a turistas, pero ahora ya lo llevamos a otro escenario, en donde ya fueron vinculados a proceso 3 agentes municipales relacionados con la desaparición forzada de un menor de edad. Y es que de acuerdo a información, y ahí tenemos a los policías también, estos policías municipales de Playas de Rosarito, que formaban parte de un grupo delictivo que era dirigido por Pedro César Silva Ibáñez, un mando policiaco de Playas de Rosarito, detenido en abril de este mismo año. Y bueno, estos 3 que vemos en pantalla, que están, le digo, pues tienen la presunción de inocencia y fueron detenidos por la desaparición forzada de personas y homicidio de una pareja tras un enfrentamiento verbal. Sus cadáveres se encontraron en enero del 2024 en la cajuela de un vehículo. Pero bueno, los que hablamos, Eusebio Heriberto, Jorge Abel y Rosendo, agentes de la Policía Municipal, durante la presidencia municipal de Araceli Brown, quien es actualmente diputada federal y sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la Operación Paseo Marítimo, por relacionarlas con el Mayo Zambada. Hasta su arresto, el 4 de septiembre del 2025, eran policías en activo de Playas de Rosarito. En la carpeta de investigación del Ministerio Público de la Federación, porque es la Fiscalía General de la República quien trae la investigación, se les vincula la desaparición forzada de 2 personas, una de ellas menor de edad. Estos delitos delictivos que se les imputan a los exservidores públicos municipales, en este caso, se registraron tanto en 2020 y también en 2024. El juez de control ya fijó un plazo de 3 meses para completar la investigación mientras permanecerán en prisión preventiva. Ese es solamente uno de los casos que ha resonado en Playas de Rosarito. Hay más. Hay más casos de una policía, por eso le hago la pregunta al aire y espero que usted me la conteste. ¿Es la policía más corrupta de las policías municipales del estado? Con todos estos señalamientos, con todos estos cuestionamientos y sobre todo con estas carpetas de investigación. ¿Qué le parece si analizamos más a fondo el tema con mi compañera periodista del Universal, de Revolución Púrpura, de 1000 trabajos que tiene, la buenaza Gaby Martínez, amiga nuestra? ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Hola Jorge, ¿cómo están? Oye, qué gusto otra vez estar aquí analizando la información y fíjate, te estoy escuchando con el tema de los policías de Playas de Rosarito. Qué tema, ¿no?
Qué tema, y sobre todo cuando empiezas a revisar las audiencias, la información que se está arrojando, la evidencia que tiene, hay que decirlo, Jorge, no la autoridad, la tiene la autoridad, pero porque la consiguieron los familiares de las víctimas, ¿no? De las que estás hablando. Y sobre todo, que a mí me deja muy claro algo, que ahorita lo vamos a analizar, ahorita les vamos a compartir la información que tenemos y que hemos logrado documentar. Estamos hablando de 3 policías municipales detenidos vinculados a estos delitos: desaparición forzada, delincuencia organizada y, bueno, el tema del homicidio de la pareja. Pero que te aseguro, con el tipo de evidencia que se ha estado demostrando durante las audiencias, a mí me queda muy claro que no es como luego les gusta decir a las autoridades, ¿no? A los directores o secretarios de seguridad, es que era un frijolito, es que son hechos aislados. No, a mí me queda muy claro que este tipo de elementos proceden y actúan de esta manera porque gozan de protección dentro de la corporación y desde los niveles más altos. ¿Y esto qué implica? Que también estoy segura que no son los únicos 3 policías vinculados con delincuencia organizada o delitos de alto impacto, porque es imposible que logren cargar con esta serie de antecedentes los delitos por los que están siendo investigados, más otros más que ya están saliendo a la luz a raíz de las audiencias, y que pudieran estar activos. Es decir, ¿cómo es posible que policías municipales con antecedentes por delitos federales como delincuencia organizada, homicidio, secuestro, extorsión, estos 4 delitos que te estoy mencionando, estaban en los antecedentes de al menos de 2 de los 3 policías que tienes ahí en pantalla? Y estaban activos. Independientemente de si no había una sentencia, ¿cómo es posible que la autoridad no revisara esto? Que con los exámenes que tanto están cacareando, que tanto están presumiendo, los exámenes de confianza, solo hay 2 maneras de ver esta situación. O los exámenes sirven para nada, porque realmente no revisan a fondo los perfiles policíacos, o lo sabían y no les importó y aún así los mantenían activos. Y seguramente con una intención. En este caso de los policías que estás hablando, Jorge, documentamos al menos uno de los delitos por los que están siendo investigados, que es el de desaparición forzada. La víctima es un joven de 17 años y el caso ocurre en diciembre de 2020. Ujú. En ese entonces hubo un operativo porque se había reportado un asalto en Playas de Rosarito. Estos policías acuden al operativo y agarran a cuanto pueden. Se supone que habían detenido a 4 personas, pero finalmente en el parte policíaco solo reportan a 1. A uno. Eso es lo que ocurre en el documento. Pero ¿cómo se dieron cuenta que habían detenido a otras 3 personas? Videos de cámara de vigilancia, que es parte de la evidencia, testimonios de los mismos lugares donde se había asaltado y, bueno, pues porque una de los familiares de este joven de 17 años, cuando le dicen que su hijo ha sido detenido, inmediatamente va al lugar donde ocurrieron los hechos y lo que encuentra es un charco de sangre. Ella presiona para que Fiscalía vaya y haga la toma de esa sangre para que la analicen y corroboren si correspondía a su hijo, porque nadie le daba información sobre su hijo. No se tardaron días ni semanas, Jorge, se tardaron meses, si no es que todavía el año, para que pudieran obtener el resultado de esa prueba de genética que finalmente dio positivo y correspondía por encima del 99% al ADN de su hijo, de este joven de 17 años. Sí. Y ese charco de sangre estaba justo en el lugar donde ocurrió el operativo y coincidía con los testimonios, que los testimonios lo que decían es, claro, estos policías vinieron, agarraron a estas 4 personas, incluido el menor de 17 años, vimos que se lo llevaron y hasta este punto, en donde está el charco de sangre, ya no supimos más de las personas. De los 4 detenidos, uno por lo menos, hay una disculpa con el sonido, uno por lo menos está detenido, que es el que presentaron, otro Sí. más se da la fuga, o sea, sabemos que de los 4 hay 2 personas vivas. El joven, por supuesto, no fue localizado hasta la fecha, desde 2020, y hay un segundo desaparecido vinculado con estos policías.
Y mucho ojo, en este momento, hace una semana, la Fiscalía daba a conocer que había tres policías de Rosarito detenidos, que son los que mostraste, que estaban relacionados con el tema de desaparición. Quien se está haciendo cargo de este caso no es la Fiscalía local, es la Fiscalía General de la República, y esto es por petición de los familiares de la víctima, porque precisamente durante los primeros años no avanzó el caso, no se comunicaban con los familiares, pensaban o sospechan que había algún tipo de protección a favor de los policías, y es por esto que deciden solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República para que ellos se hicieran cargo del caso. A raíz de la intervención de la Fiscalía General de la República es que se lleva a cabo la detención de estos 3 policías, pero en las audiencias lo que están informando, revelando, es que son 4. Solo detuvieron a 3 porque uno está prófugo. Y en la última audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, si no estoy mal, Sí. estos policías que ya fueron vinculados a proceso, lo que están solicitando es un arresto domiciliario para que puedan llevar el proceso en libertad. No le veo ninguna manera de que esto ocurra, pensando que estamos hablando de delitos de alto impacto, que sí tienen como medida cautelar la prisión preventiva, pero además, Jorge, pensando en la integridad de la madre de familia, que es la que ha estado luchando y peleando no solo en contra de estos elementos, sino de las propias instituciones que no han procurado justicia, ¿no? Es a pesar de las instituciones de procuración, es que estos sujetos, estos ex policías o policías, están en este momento en una prisión en Ciudad de México. Y además, Gaby, comentarlo, ¿no? Dentro de estas revisiones, inspecciones y también llamados para exámenes de control y confianza extraordinarios que promovió Tizoc Aguilar Durán en Mexicali principalmente, y también fue Rosarito, ¿eh? Rosarito también hicieron lo propio, hicieron la investigación correspondiente. Previo a eso, en tiempos de Araceli Brown, recordarás que llegó también Sedena a hacer, según lo que decía Araceli, creyendo o bajándole un poco ella queriendo hacerlo, bajándole la intensidad de la información, diciendo que era de rutina, pero al final iban directamente por policías municipales relacionados con homicidios. E iban a revisar las armas de fuego. Entonces, hemos visto que ha intervenido la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Local, Sedena, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de todas maneras levantan poquito una piedra y sale otro policía más corrupto que el anterior. Y esto realmente deja muy mal parado no solamente a los exámenes de control y confianza, que sabemos que terminan siendo una broma, pero también a toda esta política de cero impunidad que desde el gobierno federal se tiene, ¿no? Por supuesto, porque por eso iniciaba yo como con este análisis o esta reflexión de, a raíz de toda la evidencia y todo lo que se está reflejando en estas últimas audiencias, específicamente en el caso de los 3 policías, no sé cómo lo veas tú, Jorge, pero a mí me queda muy claro que no puede haber o no podemos hablar que solamente estos 3 policías cometían delitos de alto impacto. Sí. O sea, como estamos hablando de temas de desaparición forzada, estamos hablando de temas de secuestro, que eso a mí me impactó mucho. Y dije, bueno, ¿cómo que tenían antecedentes o estaban siendo investigados por tema de secuestro desde hace años y aún así les permitían estar en la corporación activos, ¿no? Activos, supuestamente velando por la integridad y la seguridad de los ciudadanos de Playas de Rosarito? Y entonces por eso decía, oye, más bien parece una red dentro de la misma corporación de policías que trabajan bajo las órdenes de la delincuencia organizada, no de elementos aislados uno que otro, sino parece una red tejida muy sigilosamente, muy cuidadosamente, desde afuera, desde los grupos criminales, hacia adentro de las instituciones, incluyendo la corporación policíaca. En este caso, bien lo dices, ¿no? Playas de Rosarito, que no es este caso, simplemente viene reflejando lo que en diferentes incidentes pues hemos visto, ¿no? A lo largo de los últimos años. Hubo un momento en donde en la propia fiscalía, en una conferencia de prensa, hablaban de que había policías punteros de los propios grupos criminales para que ellos pudieran cometer los delitos, y entonces iban de avanzada los policías como para revisar que no llegaran otros compañeros, ¿no? O que no se reportara el hecho. O sea, básicamente para asegurar la impunidad
de estos criminales. Y además hablamos de un Rosarito turístico, hablamos de un Rosarito que se promueve mucho en actividades comerciales, donde fue una de las sedes del Tianguis Turístico Nacional, donde hablamos de que no es un municipio pequeño en territorio, en población, y pasan todo esto bajo lo que comentabas al principio, el amparo de los gobiernos, de las demás corporaciones, pero no de la población, que como dices, las mismas familiares de los desaparecidos, las mismas familias han ido reuniendo e incluso llamándole a la Fiscalía General de la República para que haga tracción del caso como sucedió en esto y que, bueno, hoy estén vinculados a proceso. ¿Consideras que podría ser la policía de Rosarito la más corrupta dentro de todos estos expedientes que tenemos en Baja California a nivel municipal en estos últimos años, Gaby? Mira, tal vez lo que más me impacta, lamentablemente luego como que hay muchas opciones para elegir corporaciones corruptas, Sí. eso es lo triste, ¿no? A mí Sí. me encantaría tener certeza y decir, sin lugar a dudas, Playas de Rosarito, pero lamentablemente hay bastantes opciones en Baja California. Pienso en los antecedentes de los policías de playas en Ensenada, vinculados también a temas de secuestro, homicidio, pues Tijuana, que es una ciudad bastante grande, que no podríamos decir todos los elementos, que es lo primero que pelean la autoridad, pero finalmente tampoco hablamos de unos cuantos. Lo que sí me impresiona de Playas de Rosarito, Jorge, es que, como bien dijiste, es un municipio tan pequeño, de los más pequeños que tenemos, y que no son de reciente creación, ¿no? Como hablando de San Quintín y San Felipe, y el nivel de colusión que tienen estos policías con tan pequeña cantidad de elementos. O sea, a mí me recuerda muchísimo a estas escenas donde decían, pues es que si limpiamos la corporación, nos vamos a quedar sin elementos. Cierto. O sea, no tenemos manera de limpiar la corporación porque no sabríamos si vamos a tener policías honestos con cuáles trabajar. Así de triste, lo mencionaba en algún momento alguno de los directores de la Policía Municipal en Playas de Rosarito, ¿no? Y seguramente lo piensan otros directores o secretarios de seguridad. La gente exigimos esta depuración, los ciudadanos lo están exigiendo, y al final no sabemos con cuánta gente se van a quedar estas corporaciones, porque así de triste es la realidad, pensando en cómo poco a poco, desde hace muchísimos años, se ha tejido esta red dentro de las corporaciones para que los policías puedan, pues, no solamente proteger, sino prácticamente participar de manera activa con la delincuencia organizada. Y bueno, en el marco de los anuncios que ha hecho el propio gobierno de Estados Unidos recientemente, ¿no? En Playas de Rosarito, precisamente. Claro. Oye, Gaby, para cerrar, no puedo no preguntarte ni que nos hagas un comentario al respecto. El día de ayer, 28 de septiembre, es toda una movilización a nivel nacional, local también, y que esto va más allá de los colectivos feministas que realmente son los que han venido empujando modificación al Código Penal, modificando la legislación y sacudiendo a nuestro sistema que más allá de un tema pro familia era un tema pro ultraconservador. Pero en este escenario en donde ustedes, como con Ale Guerra y todo lo que es Revolución Púrpura, que se escuchan en la radio a través de Esquina 32 y además ustedes en sus redes sociales, que pues si usted tiene la oportunidad que nos está viendo aquí en Lindero Norte de seguirlas, de escucharlas, de analizarlos e incluso como yo de ir aprendiéndoles a estas dos mujeres que realmente tienen mucho conocimiento que darnos en tema de género, pero colectivas y activistas a nivel nacional ayer protestaron, buscan la eliminación del delito de aborto del Código Penal Federal. En Baja California se intentó hacer lo mismo, incluso en temas de reforma constitucional, no se logró, sí se logró despenalizarlo hasta las 12 semanas y ha sido una constante por parte de mujeres que están en esta lucha y que, bueno, no cesan. Pero nos enfrentamos, Gaby, con que, por ejemplo, en lo que va de este año, en Baja California, hasta el mes de agosto, hay 40 carpetas por el delito de aborto. O sea, hay ciertos temas que todavía contempla el Código Penal, pero ¿qué nos dices? Primero del movimiento y de esto que todavía se vive en Baja California.
Sí, justo eso. Bueno, el dato que tenemos nosotros por acá son 142 expedientes, Órale. pero sí, 142 a nivel Baja California, 69 son las carpetas que todavía están abiertas, por decirlo así, o bajo investigación, y el resto entiendo que ya está en una fase de determinación, ¿no? Que sería alguna especie de acuerdo, bueno, un diálogo entre autoridad y la persona señalada. Pero mira, justo es eso, habrá cosas que se puedan celebrar en cuanto avance, pero siempre lo hemos reflexionado de esta manera. Eh, los derechos humanos lamentablemente nunca han sido otorgados, se han tenido que pelear, se han tenido que defender, y el hecho de la no criminalización, y lo estoy diciendo entre comillas precisamente porque hay datos verificados por las colectivas feministas que indican que, bueno, se supone que en 2021 se hizo la reforma para no criminalizar mujeres que interrumpieran el embarazo, y sin embargo, justo en este momento estoy platicando contigo de más de 100 expedientes, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Que sigue existiendo resistencia por parte de las instituciones, y precisamente personal de la Secretaría de Salud y también de la Fiscalía. Algo que nos comentaban es, más allá de lo que nos está implicando la ley, existe todavía este término de objeción de conciencia. Es decir, la moral o la ideología o la opinión personal de los individuos que tendrían que acatar la ley, porque pertenecen a estas instituciones, todavía permea mucho más. Y eso es lo que ha hecho que exista resistencia, que todavía hablemos de cómo criminalizan a las mujeres que interrumpen el embarazo, cómo todavía, a pesar de que hay tenemos aquí 1,376 servicios de interrupción otorgados por la Secretaría de Salud de aquí de Baja California, solamente en 2025. Sí, es una cantidad importante, porque antes no existía siquiera, pero todavía te puedo decir que aún con este número hay personal médico que rechaza dar el servicio a las mujeres que acuden y lo solicitan. Es decir, se van peleando, se va avanzando, subimos escalones o se van subiendo escalones para que las mujeres puedan tener un acceso real e integral a la salud reproductiva, pero que todavía se tiene que pelear con la moral de las personas dentro de estas instituciones, que todavía las colectivas se tienen que organizar y buscar apoyos para defender a aquellas mujeres que están siendo investigadas como si hubieran cometido un delito, cuando la reforma indicaba que pues esto ya no iba a ocurrir. No es completamente una realidad, o sea, no se canta victoria, pero se reconocen los avances. Y esperemos que con el trabajo de las colectivas, que poco a poco las instituciones se vayan llenando también de personal que sepa que la ley es pareja para todos, que más allá de las conciencias personales, bueno, pues si no estoy de acuerdo, tal vez no debería de estar en esta institución donde tengo que brindar el servicio. Soy yo quien me debería dar lugar. Perdón, Gaby, nada más, el comentar, ahí tenemos una gráfica que justamente la tomamos de ustedes, de Revolución Púrpura, y donde también muestra una parte de la numeralia que ustedes compartían, que ha sido muy informativo, la verdad. Si ustedes tienen chance de revisar, de estar pendientes de Revolución Púrpura, y que la verdad se rifan ahí, donde hablan de 1,376 servicios de interrupción del embarazo en 2025, que pues bueno, la Secretaría de Salud ha otorgado este servicio bajo los protocolos de atención con personal capacitado y acompañamiento integral. ¿Por qué comento esto, Gaby? Porque dentro de este discurso muy tergiversado de la ultraderecha, señalaban que prácticamente si se daba esto, las mujeres iban a optar por como un método anticonceptivo abortar o interrumpir su embarazo. Y es algo que no sucedió, que no sucede y que no es parte de la dinámica de ningún país que haya modificado su código penal o su constitución. Y además de esto, yo sé que hay mucho adulto mayor, mucha adulta mayor que nos están viendo ahorita y que forman parte de un grupo poblacional que le gusta debatir, cuestionar y criticar la información, y que le agradezco que se haya detenido a también escuchar este tema, porque la información es la que nos ha abierto los ojos a la realidad que vivimos, Gaby, en donde pues sin duda alguna se disminuyó el número de muertes por abortos que se daban en la clandestinidad,
y donde eran clandestinos, pero no necesariamente porque se escondían, que sí lo hacían, pero era porque no tenían la instrumentación quirúrgica para hacerlo y además la afectación que después venía también para las mujeres y personas gestantes. Entonces estábamos hablando de todo un avance que se ha venido a quedar, también de concientización de lo que realmente significa la interrupción del embarazo, ¿no? Claro, mira, es así de simple, que no se pierda el objetivo. La interrupción del embarazo no busca convertirse en un método preventivo de los embarazos no deseados. Para eso debería de existir educación sexual a la que todos Exacto. tendríamos que tener acceso y sobre todo las infancias desde las escuelas, que dicho sea de paso, precisamente han sido los grupos conservadores los que se oponen a eso, ¿no? No, la interrupción del embarazo con lo que tiene que ver es con evitar la muerte materna. Así de sencillo, tener estas reducciones, porque hacerlo en la clandestinidad pone en riesgo, sí, la vida de las mujeres. Y que también hay que decirlo, digo, tiene que ser, como lo dice este eslogan, ¿no? O esta frase que ha sido acuñada por los grupos que salimos a protestar o que salimos a externar nuestra opinión, la maternidad será deseada o no será. Y esto tiene que ver con el derecho de nuestro cuerpo y a la elección de maternar o no maternar. Pero esto lo digo, ¿por qué? Porque precisamente los grupos conservadores han pensado que la interrupción del embarazo es una cosa bastante sencilla y que pareciera que ir y solicitar un servicio a las instituciones médicas es como solicitar un chicle o no sé, lo banalizan totalmente. No es un proceso sencillo, ni para el personal, ni para la mujer que va y que lo solicita. No es una decisión fácil. Así que no pueden pensar que eso se va a convertir en el uso de preservativos o en el uso de anticonceptivos, cuando ellos son los primeros en oponerse precisamente a los métodos anticonceptivos y que sean educados o que sean enseñados desde las infancias, sobre todo en un estado que ocupa dentro de los primeros lugares de embarazos en menores de edad. Claro. Creo que tienen están muy confundidos en lo que implica la interrupción del embarazo, cuáles son los objetivos y que esto tiene como prioridad reducir la muerte de aquellas mujeres que de cualquier manera van a ir a interrumpir su embarazo, pero es muchísimo mejor hacerlo dentro de una institución con personal capacitado, como bien lo dijiste, que irlo a hacer en un lugar sola, sin atención médica y con personal que no sabes si realmente tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? O de responder ante una emergencia. Gaby, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. De verdad, siempre te rifas el físico y pues lo haces dentro de tus plataformas, dentro de los medios en los que trabajas y también cuando colaboras aquí con nosotros. Un abrazo fuerte, mi Gaby. Claro que sí, Jorge. Un abrazo de regreso. Ahí tienen ustedes, compañera Gabriela Martínez, compañera corresponsal del Universal. Le digo, trabaja en Revolución Púrpura, también en un medio de internet donde usted lo puede seguir con sus videocolumnas, Tijuana Noticias. Hace todo un trabajo de verdad importante, muy integral con varios temas y uno de ellos pues es lo que hablamos ahorita de los policías de Rosarito. Ya fue de las primeras que lo sacó, al igual que el tema del aborto, que es el tema clave también, donde nos han ayudado a capacitarnos, a llevarnos con el tema de la educación sexual, temas de género, muchos temas que de verdad es parte mucho de la agenda progresista. Y mire, vamos, ya nos queda bien poquito, pero bueno, voy a tratar de resumir algo que yo tenía mucho para comentar, pero sé que los que se quedaron aquí también ha sido por este tema. El acarreo institucional. ¿Cómo es que se da un acarreo institucional y no una movilización de un partido en favor del gobierno o de la figura gobernante? Porque yo no estoy en contra de la movilización de personas que requieran acudir a un evento que es público, a un evento que se convierte también hasta en verbenas populares alrededor o en el contexto de respaldar las políticas públicas de un gobernante. Y eso sobre todo que ha significado a la izquierda, a la verdadera izquierda de nuestro país, no necesariamente Morena, a la verdadera izquierda. Estos eventos multitudinarios, asambleas populares, en donde lo básico se proporciona en un contexto donde pues están por horas escuchando discurso, discutiendo temas.
hablando de la cosa pública. Eso es fenomenal. Y fíjese que en entidades del país, por ejemplo Yucatán, que es muy de derecha, se dan, o sea, esto no es exclusivo de la izquierda, también en la derecha se dan estos contextos de discusión y todo. Pero en estos gobiernos de izquierda, o que se dicen ser de izquierda, uno espera que se den estas movilizaciones, sí, en efecto, para que las señoras de los santorales, las señoras del valle, los señores del valle, los adolescentes del valle, que quieran ver a su presidenta, o que quieran respaldar, o que quieran hacer una petición, entregársela en las manos de alguna carretera, algún distrito de riego, algún tema de vivienda, alguna cuestión de seguridad, puedan acudir, y ahí con la apertura que se tiene por parte del equipo del gobierno de Claudia Sheinbaum, entregarle esto, como pasaba con también López Obrador, entregarle la carpeta y ahora sí que bajo la idea de que te vaya a responder Gobernación o te vaya a responder el área de atención ciudadana del gobierno de México y le dé respuesta o te canalice con la autoridad correspondiente. Para eso es estas giras informativas que convirtió la presidenta Claudia Sheinbaum en lo que es su primer informe de gobierno. Uno espera eso. Y más uno espera, con un Morena tan aplastante, tan apabullante que ha sido en las elecciones, se tenga por lo mínimo una estructura básica, que no necesites de camiones y camiones y camiones para llevar a gente. Que simplemente con el hecho de que tú digas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a estar en Mexicali y el evento va a ser a las 4:30 de la tarde, pero a las 3 de la tarde o 3:30 ya no se va a permitir entrar a nadie por temas de seguridad, de logística. Vengan a respaldar a su presidenta, vengan a respaldarlo. E incluso les aseguro, sobre todo ahorita que estamos en ese contexto de luna de miel con Claudia Sheinbaum, luna de miel entre comillas, porque ha sido muy ríspido su primer año en cuanto a política internacional, uno espera que acuda la gente por sí sola, como pasa en el Zócalo, como sucede en el Zócalo, como sucede en otros eventos donde se tiene. Sí hay un control de seguridad, sin duda alguna. No vas a exponer a la presidenta del país en un tema de donde le pudieran hacer algo, ¿no? O sea, están las vallas correspondientes, la organización, quienes van abajo, quienes van arriba. Pero todo eso que se hizo en el auditorio del Estado, ahí tenemos algunas imágenes, nos dimos cuenta que lo que se vivió realmente fue no una movilización de Morena hacia la presidenta, no una movilización de Morena con sus lideresas y líderes de colonia en favor de la presidenta, no una movilización de personas en contexto de vulnerabilidad que requieran de transporte para acudir al auditorio del Estado para ver a su presidenta. Lo que se vivió fue un acarreo institucional. ¿Y por qué se lo digo? Porque primero citaron a todos a la 1 de la tarde. A sabiendas que el evento se iba a realizar a las 4:30 de la tarde del pasado viernes y que terminó yéndose hasta las 5:30, 6 de la tarde, pero ahí sí no fue culpa de los que lo organizaron, ni siquiera de la propia presidenta, sino el vuelo de Ciudad Juárez hacia Mexicali tardó. ¿Qué sucede? Que la gente llegó a la 1, llegó a las 12, cansada, ¿no? Algunos llegaron desde San Quintín, algunos llegaron de Rosarito, de Tijuana, de Ensenada, y cuando llegan, después del camión, después de que llegas y te instalas y todo, a la 1 de la tarde, 1:30, hasta las 5, y donde pues te dan vaso de agua, hay unos que les tocó sándwich, hay unos que sí les tocó comida en el camión y todo, pero pues ya, antes de que fuera la mitad del evento, ya la presidenta pues ya estaba metida en el discurso y tuvo que acelerarlo porque la gente se empezó a ir. La realidad es que el arrojo de la población hacia la presidenta, el mensaje que vino a dar positivo, y me refiero positivo porque habla de la instalación de la Universidad Rosario Castellanos para Mexicali, lo cual es, hagan de cuenta que es una palomita para la gobernadora. Ahí lo dijo la propia presidenta. Quien gestionó esto fue la gobernadora Marina Pilar, y quienes están en el trabajo para llevarlo es la gobernadora y la diputada Michelle Sánchez. Eso es lo mejor que le vino a traer la presidenta a Mexicali. Vaya información que nos vino a dar. Y eso tuvo que haber sido la nota.
Y ahí veíamos a residentes de la colonia, de diferentes colonias del Poniente, exigiéndole, presidenta, queremos que la universidad esté de este lado, porque de ese lado no hay universidades, hay preparatorias, pero universidades no hay. Eso era lo que se buscaba y ya luego estaremos hablando en esta misma semana sobre lo que significa una universidad ahí, en la zona poniente. Pero, ¿qué sucede? Que lo que realmente empañó todo fue que a la mitad ya se estaba yendo la gente porque desde la una estaban. La gobernadora les ha dicho a su equipo, sobre todo a la Secretaría de Bienestar, quien es quien moviliza o quien acarrea, les ha dicho, hey, no se excedan. No convoquen a la gente tan temprano. Convóquenla 1 o 2 horas antes del evento. O ustedes organícense. Denle lo básico a la gente para que puedan estar ahí. Baños, que sí había, pero también bebidas. Pero quisieron convertirlo en estos eventos priistas con carpas afuera y con unas televisiones para ver. Imagínense, ya me chuté todo un viaje de San Quintín. Y llego a que me pongan afuera para verla en pantallas a la presidenta. Pues había enfado, había molestia. ¿Y por qué le digo es un acarreo institucional? Porque veamos este video, con todo el audio, de cuando Netza Jauregui era el que estaba coordinando todo. El secretario de Bienestar, el encargado de la política social, el que estuvo señalado y que tuvo que haber sido investigado por la Secretaría de Honestidad por el uso de recurso público en favor de el entonces candidato presidencial Adán Augusto López Hernández, cuando todo Bienestar era adanista y gran parte del gabinete de Marina del Pilar era adanista. Hoy todos se juran y perjuran que están a favor de Claudia Sheinbaum, pues sí, la presidenta. Pero en ese entonces, el mismo coordinador de la campaña de Adán Augusto López Hernández estaba en la Secretaría de Bienestar. Hoy de nueva cuenta está y continúa en la Secretaría de Bienestar y de nueva cuenta es el encargado de movilizar. Dígame usted si esto no nos huele al PRI, si esto no nos huele al PAN de la CDSOE, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, si esto no nos huele a los tiempos del priismo retorcido, donde señalaba que tuvieron que echar a andar la maquinaria gubernamental en favor del candidato con los apoyos sociales. Que el encargado de los apoyos sociales esté coordinando quién entra, quién sale y cómo se movilizan a través del Instituto de Movilidad, a través del IMOS. Dígame si esto no es el prianismo en su máxima expresión corrupta. Pues es lo mismo que está haciendo Morena. Veamos este video que nos da una clara imagen de por qué le digo que era Operación Bienestar. ¿Por qué no dejan entrar? Esto es prácticamente tú sí entras, tú no entras. Y no solamente era la entrada al auditorio, adentro del auditorio había otra sección, la VIP, que era donde estaban muchos políticos y sus parejas, diputados, senadores en la parte de abajo, y la raza era en la parte de arriba. Medios de comunicación también nos tocó abajo por el tema del tiro de las cámaras. Ahí también que decía quién entraba y quién no entraba era Netza Jauregui. Ahí justamente. Y se ve mal, porque está mal. Tendría que haber sido Rosina del Villar quien esté en la coordinación y que estuviera ahí presente, el propio César Castro Ponce, la gente de Morena que realmente esté con esta movilización de la raza que esté en favor de Claudia Sheinbaum. Y nos muestra otra cosa clara. En estos 4 años del gobierno de Marina del Pilar, en estos 10 años de Morena, no han podido hacer una estructura en Mexicali que sea capaz de llenar el auditorio del Estado. O sea, no han podido hacer una estructura que sea básica, que sea fuerte y que acompañe a todos los movimientos, donde no le tengan que pedir gente a nadie. La estructura de Morena, a la cual le destinan recursos de su partida de todos los meses, de más de 3.5 millones de pesos que reciben todos los meses.
de ese recurso que incluso muchas están lideresas que reciben dinero del bienestar. No han podido hacer una estructura capaz de llenar eso o capaz de llenarte algún evento. Siempre tienen que recurrir a las mismas líderes que son muy poquitas, a las cuales sí les han dado el recurso económico, las han apoyado y no estoy en contra de eso. Las líderes hacen una movilización importante y un trabajo territorial, pero no les tienen que pagar de la Secretaría del Bienestar. Sí, pueden recibir apoyos, pero no tienen que ser condicionados por un tema clientelar político. Es un error, gobernadora, que estén utilizando la Secretaría de Bienestar para este tipo de movilizaciones, al igual que a IMSS. Si bien es cierto, no se utilizaron camiones del transporte público, sí se utilizaron camiones de personal o de transporte de turistas ligados a empresas concesionadas del transporte público que se han visto beneficiadas por IMSS. Bueno, entonces no tendrían por qué estar haciéndolo. Hay que hacer las cosas distintas. Y tendría que generarle preocupación a la gobernadora y a todo el Consejo de Morena, que son 80. No es posible que de 80 no puedan conseguir personas que acudan a este evento, tan solo en Mexicali. La presidenta venía a informar a Mexicali, no venía a informar a San Quintín, no venía a informar nada. Ponderó los logros, que ahorita lo vamos a dejar con un video de la gobernadora sobre los logros, los compromisos y lo que están trabajando para finalizar el año y para el próximo 2026 en Tijuana y los demás municipios. Pero este mensaje venía a la capital y aquí tendrían que haber reunido a la gente. Pero vimos llegar camiones y más camiones y más camiones. Repito, la movilización no está mal. Todos han recurrido a la movilización. El acarreo es lo que está mal. El condicionar y el no tener una estructura política morena para hacer esta movilización, eso es lo que le debe de preocupar al gobierno estatal, porque entonces, ¿a dónde se va tanto dinero? ¿Cómo lo están ejerciendo? Y la gobernadora tendría que ser ya muy tajante. No tiene que estar involucrado en la operación el secretario de Bienestar, ni IMSS, ni nadie tendría que estar involucrado en la operación política de Morena. No tendrían que estar. La gobernadora es la jefa prácticamente del partido y ella tendrá que tener esta conexión con los militantes, con los consejeros, pero no a través de quien es el encargado con un presupuesto de 4,000 millones de pesos de la política social. Es el principal error. Principal hierro. Esto es impensable en la política actual. Esto tendría que ser ya no tendríamos que estar sujetos a esto. Lamentable como se dio. Y acá no tiene la culpa la gente. Acá tiene la culpa la estructura gubernamental y la estructura política. Morena es un cascarón en Baja California. Hueco. Que simplemente se ha mantenido por el respaldo popular a nivel nacional de AMLO y hoy de Claudia Sheinbaum Pardo. Y en este evento lo pudimos constatar. Nos despedimos, lo dejamos precisamente con lo que dijo la presidenta, lo que dice la gobernadora en cuanto a los logros, todo esto, lo que representó esta visita de Claudia Sheinbaum y de la presidenta con este evento que se hizo en Mexicali. Mañana nos vemos, usted está informado, pero tiene la última palabra. En su visita a Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció acciones trascendentes para las familias. 864,650 personas que reciben un apoyo directo del gobierno a través del Banco de Bienestar. En educación, la Universidad Rosario Castellanos contará con un plantel en Tijuana y otro en Mexicali en 2026. Además, se amplían preparatorias, y más de 150,000 estudiantes y jóvenes reciben apoyos y becas que fortalecen a sus familias. En salud, ya funciona el Hospital General Tijuana Zona Este, avanzan obras en Ensenada y San Felipe, y se sustituye la Unidad Médica Familiar 12 en Mexicali. Con el programa Salud Casa por Casa, habrá visitas médicas periódicas a personas mayores y con discapacidad. En infraestructura, este diciembre quedará concluido el viaducto elevado de Tijuana. También se construye el bypass de Ensenada a Tijuana, se repavimenta la carretera transpeninsular y se edificará la desaladora de Playas Rosarito para garantizar agua en la región.
Llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República y es tiempo de reconocer a las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar. Más de 308,000 familias han sido beneficiadas hasta ahora con la cancelación o reducción de deudas de Infonavit y Fobiste. También se fortalece al campo con apoyos a productores y fertilizantes gratuitos, y con presupuesto directo para comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, cada municipio contará con un centro de apoyo para mujeres libres de violencia.